Sí, hola. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia en el nuevo acto del Ateneo Republicano de Zaragoza. Esta tarde nos hemos juntado para hablar de derechos humanos, pero como no podemos abarcarlos todos, hemos decidido elegir dos de ellos: el derecho al agua potable y al saneamiento. En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 64-292, que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. A pesar de la voracidad del sistema en el que estamos sumidos, el agua debe ser considerada como un derecho humano y no como un bien de consumo, aunque la historia nos devuelve ejemplos de esto último. Por ejemplo, el gobierno de Bolivia, que a instancias del Fondo Monetario Internacional, a finales de 1999, vendió a un consorcio internacional, entre los que participaba la española Abengoa, la Compañía Municipal de Aguas de la ciudad de Cochabamba. Las consecuencias fueron que, además de aumentar las tarifas entre un 50 y un 300%, se llegó a la esperpéntica y vergonzosa situación de obligar a sus habitantes a pagar no ya por el consumo de red, sino también por el agua que obtenían de cualquier otra fuente, e incluso les hacían pagar por el agua de lluvia que recogían por sí mismos. A propósito, hay una película que se llama también La lluvia, de Irigoyen, pues si estáis interesados en este curioso tema. Las luchas de sus habitantes durante meses, incluyendo una víctima mortal, forzó a que el gobierno volviera a municipalizar la compañía. Cuando una gran parte de la población del mundo sigue teniendo escasez de agua potable, según algunas cifras el 26%, la emergencia climática en la que estamos inmersos no viene precisamente a ayudar a resolver el problema. Bueno, pues para hablarnos del derecho al agua y del cambio climático contamos hoy con Pedro Arrojo, a quien todos vosotras conocéis, y que en la actualidad desempeña la misión encomendada por la ONU de ser el relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2020. Entre 1989 y 2011, Pedro ejerció como profesor del área de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza,
de la que es profesor emérito desde 2011. Durante los últimos 30 años sus investigaciones se han centrado en la economía y la gestión del agua. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros. Pedro ha sido cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Red de Agua Pública. En 2003 fue galardonado con el Premio Goldman en la categoría Europa, considerado el Nobel del Medio Ambiente. De 1997 a 2010 fue miembro del Comité Científico Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO. Además, entre 2016 y 2019 fue diputado en el Congreso por Zaragoza por Podemos y posteriormente por Unidos Podemos. Bueno, pues como siempre, al finalizar su intervención tendremos un rato de ecología. Así que adelante, Pedro, cuando quieras. Muy bien, bueno, pues ante todo, gracias por la invitación. Bueno, pues sí, como habéis dicho, bueno, yo cuando oigo los currículos siempre digo esta mañana que estaba abriendo el curso en la Universidad de Tarragona y lo mismo, hacer un poco la presentación y contando cosas que has hecho en la vida y ya siempre tengo que confesar, digo, yo no sé si son méritos o simplemente que me he hecho ya muy mayor. Todos nos vamos haciendo mayores y bueno, pues vamos acumulando cosas que no está mal, pero bueno. Bueno, pues ahora en efecto, desde hace 3 años, ¿no? Fue hace 3 años que primero os explico un poco lo que es un relator para saber, ¿no? Y luego entramos en materia, si os parece, ¿no? Pues eso hace 3 años, un poquito más de 3 años, diversos movimientos sociales, de los que has citado, entre otros, sindicatos, la Federación Mundial de Sindicatos de la Función Pública, bueno, distintas fuerzas me animaron, me pidieron que plantearan mi candidatura a lo que se llama Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al agua potable y saneamiento, que hasta ese momento estaba ejerciendo un buen amigo, el profesor Leo Heller, de la Universidad de Minas Gerais de Brasil, y que ya culminaba su periodo de mandato, ¿correcto? Y entonces se iba a abrir ese proceso. Bueno, al final me presenté, bueno, pues un honor que pensaran en mí, pero bueno, no tenía ninguna posibilidad, y yo tampoco me había movido en esa jungla interna de Naciones Unidas, de relación con los gobiernos, etc. Y bueno, yo me presento, y en efecto cuando vi la lista, ¿no?, que eran casi 30 candidatos y candidatas a nivel mundial, algunos conocía, y había currículos muy buenos y gente muy destacada, y bueno, pues no habrá posibilidad, pues no pasa nada, yo sigo a lo mío, ¿no? Bueno, fue un proceso de selección largo, de 3 meses, con pruebas, con entrevistas, y van seleccionando, partiendo, al final hay una terna, ¿no? El tribunal, el jurado de diplomáticos, de embajadores que se forma, pues se hace una terna, y en esa terna ordenada pues me ponen a mí, y me ponen de primero, pero bueno, al final es el consejo el que decidieron que me tocara a mí. Bueno, pues desde luego un honor, en principio importantísimo, inesperado, también un desafío que podéis imaginar, absolutamente desbordante, pero muy ilusionante, ¿no? Los relatores especiales de Naciones Unidas son expertos en alguna materia, que son seleccionados, buscados por Naciones Unidas para asesorar a Naciones Unidas y a los Estados miembros en la materia que sea. Buena parte de los mandatos de estos relatores tienen que ver con derechos humanos en concreto, no todos. O sea, por ejemplo, hay un mandato de contaminación tóxica. No es un derecho humano concreto, es un experto, en este caso es un experto bien reconocido de química, de materiales tóxicos, de la Universidad Norteamericana, pues bueno, que es de origen chileno, y él no se ocupa de un derecho humano, aunque obviamente la toxicidad en el agua o en el ambiente o en las tierras pues afecta a derechos humanos. Pero bueno, toda una serie de mandatos. Entonces esos expertos se supone que lo que tenemos que hacer es asesorar, clarificar los contenidos, los perfiles de lo que nos toca ante Naciones Unidas, ante instituciones de otro tipo y ante los propios gobiernos. Recibir quejas sobre, en mi caso, sobre incumplimiento o sobre riesgos que se presentan al cumplimiento de los derechos humanos, que en mi caso son el agua potable y el saneamiento,
y se supone que yo tengo que investigar esos casos y mi interlocución es directamente con los gobiernos. O sea, si imaginemos que en Zaragoza hubiera como ahora, que vengo de la semana pasada de Los Pedroches, ¿no? de Córdoba, ¿no? Del norte de Córdoba, donde hay 80.000 personas que no tienen agua potable desde hace 7 meses, ¿no? por contaminación de las fuentes y demás. Bueno, entonces yo hablo con quien haga falta, siempre que me llegue el tiempo, la energía, pero mi relación es directa con los gobiernos, sea el gobierno de España, de Venezuela o de China. Dirijo una carta de alegación, bueno, digamos como que llamo la atención sobre el tema. Entonces son lo que se llaman cartas de alegación o cartas de urgencia. Los gobiernos tienen en principio la obligación, cuando menos, de responder. El relator mantiene una posición diplomática de discreción, investiga, pregunta, elabora su informe, sus recomendaciones, pero no dice nada públicamente hasta 2 meses después de enviada la carta. De manera que son 2 meses vamos a decir, de cortesía diplomática. A los 2 meses la carta del relator es pública, haya contestado el gobierno o no. Y a partir de ese momento el relator entra en el debate público, ya hago entrevistas o lo que haga falta. Por otro lado, los relatores tenemos 2 informes temáticos que presentar cada año y que están publicados. Si los queréis ir siguiendo, me gustaría que a lo mejor os fuera facilitando los links de donde podéis buscar, ¿no? Están publicados en todos los idiomas, en los 6 o 7 idiomas oficiales de Naciones Unidas, uno de ellos el castellano, ¿no? Los más que podéis leer. Entonces, normalmente cada informe temático, ahora os diré los que he presentado por ahora, los escojo yo. Uno se presenta, o lo presento en mi caso a mediados de septiembre normalmente ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra, y el otro un mes después, mediados de octubre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, ¿vale? Son obligaciones cada año. Por otro lado, tengo que hacer 2 visitas nacionales oficiales. Para eso necesito no solo haber planteado mi interés en visitar el país en concreto, sino que el gobierno de turno me invite, cosa que no es fácil. Los gobiernos no suelen ser muy amigos, no están muy entusiasmados con que venga yo, un relator especial, a ver qué tal van las cosas en el país y hacer luego un informe que tendrá probablemente, más que probablemente, pues elementos críticos, por muy diplomáticamente que se planteen, con lo cual generalmente cuando tú manifiestas tu interés a visitar un país, muchas veces no hay ni respuesta, o hay una respuesta de eludir el caso, pues ahora no podemos, estamos, lo que sea. Y hay casos en donde ya finalmente te dicen que sí, ¿no? Y entonces son 12 días, 2 semanas de visita, donde tú pides con quién te quieres encontrar, ministros, quien sea, y luego haces tu agenda con movimientos sociales, viajas por el país en ese corto tiempo. Vas cubierto por Naciones Unidas con todos los protocolos, con seguridad de Naciones Unidas, con traductores cuando el idioma no lo controlas, y al final haces una rueda de prensa que suele ser impactante, pues porque toda la prensa del país sabe que está por ahí el relator, que no hace declaraciones, está en silencio, solo está reuniéndose con unos y con otras, y al final hace la rueda de prensa antes de marchar. Y entonces, bueno, hay mucha expectación. Entonces, los gobiernos al mismo tiempo están muy preocupados con eso porque no controlan qué es lo que puede decir el relator. Y luego se elabora el informe que se debate públicamente, eso es otra cosa que no le gusta a los gobiernos, pues porque se debate ante todos los demás países, ¿no? Y explicas qué cosas funcionan bien o qué cosas crees que funcionan mal y cómo deberían corregirse las cosas. Bueno, como podéis imaginar, todas estas cosas, junto con todo lo demás, ¿qué es? Pues la oleada de quejas, peticiones de visita a título particular o con invitaciones académicas, invitaciones de que la universidad de tal te paga el viaje, pero entonces luego tienes que ir allí a ver a comunidades, lo que sea, ¿no? Bueno, pues es una oleada de la cual puedes responder a una pequeña parte, no te llega el ánimo. Tengo un pequeño equipo en Ginebra, que es muy eficaz, es una maravilla, pero son muy poquitas personas. Y entonces la capacidad es muy limitada, muy limitada. Entonces, cuando se pregunta entonces qué papel tiene el relator, bueno, pues tiene ese papel de clarificar conceptos, qué significa estos derechos humanos, y recibir quejas, alegaciones que tú entonces mueves. ¿Con qué impacto? Bueno, pues ahí siempre digo, nosotros hemos dado
la comunidad internacional, a partir sobre todo de las dos guerras mundiales, pues dimos una cierta autoridad, un cierto acuerdo internacional para que Naciones Unidas pudiera elaborar bajo consensos muy difíciles de conseguir y en determinados momentos en que las circunstancias internacionales lo permitían, pues crear normas, una cierta legalidad, marco legal de obligaciones también internacional, como son los derechos humanos, que son de alguna manera derechos de la ciudadanía y obligaciones de los estados. Pero le hemos dado esa fuerza moral a Naciones Unidas para poder hacer en cierta medida eso, pero nunca le hemos dado la capacidad de controlar ejecutivamente el cumplimiento. De manera que si no se cumple, ¿quién controla que se cumpla o no se cumpla esa obligación de cualquier gobierno? El propio gobierno. Claro, juez y parte hacen muy difícil que ese cumplimiento luego sea efectivo. Entonces yo, cuando la gente me dice, ¿qué puede hacer Naciones Unidas? Pues miren, ni siquiera el secretario general de Naciones Unidas muchas veces puede hacer propiamente obligar a que se cumpla la legalidad internacional. Pues puede imaginar que un relator, un miserable relator, pues mucho menos. Pero, sin embargo, no es de despreciar, y esa es mi experiencia en estos 3 años que ya llevo, y que han pasado, por cierto, rapidísimo. Como digo, el tiempo pasa rápido y sin pedir permiso, y según nos hacemos mayores, pasa más rápido todavía, ¿verdad? Según se ha podido ver, ¿no?, y comprobar, los relatores lo que sí podemos es dar, creo que es nuestra obligación, ante todo, visibilidad, mayor visibilidad a los problemas en los que la gente está luchando. Solo que aparezca el relator, por mucho que haya habido movimientos que han estado denunciando y tal, que aparezca el relator, que tenga interlocución con los ministros, con la prensa, con tal, dar visibilidad a la problemática, dar reconocimiento a los movimientos sociales con los que tienes la interlocución y finalmente hacer recomendaciones que tengan también su visibilidad y que en la mayoría de los casos están en sintonía como mínimo con las peticiones, las demandas o las propuestas que hacen los movimientos. Es un mecanismo de empoderamiento de esos movimientos sociales. Cuidado, empoderamiento no significa que ya tienen el poder de cambiar las cosas, sino que tienen más poder del que tenían. Y en ese sentido, yo creo que esa función del relator es lo que se me debe pedir, yo debo responder y debo intentar cumplir. Yo creo que es interesante, aunque al mismo tiempo esté subsumida la frustración de vivir de cerca también problemas, como algunos de los que os comentaré por encima, con la impotencia de saber que tú puedes predicar una determinada razón y una determinada denuncia, pero no tienes las palancas para realmente hacer operativo el cambio, ¿no? El mandato sobre derechos humanos al agua potable y al saneamiento surgió a iniciativa de España y Alemania. Hay que decir que desde finales del siglo pasado, los movimientos sociales que se venían oponiendo ya a los procesos de privatización de la gestión de agua potable y saneamiento, venían pidiendo que el acceso, el agua potable y el saneamiento fueran oficialmente y formalmente reconocidos como derechos humanos. Los foros mundiales que se reúnen cada 3 años, me parece que es, y que tienen una especie de formato que parece que es de Naciones Unidas, en realidad no es así. Por debilidad institucional de Naciones Unidas, quien organiza esos foros, ahora va a ser el próximo dentro de poco en Indonesia, ¿verdad? Es el lobby privado, es el lobby de la gestión privada, encabezado sobre todo por las grandes multinacionales europeas, que son de matriz francesa, pasaron a España y tienen buena parte de implantación en España para hablar castellano, saltar a América Latina. Ellos son los que organizan los foros mundiales del agua, el Consejo Mundial del Agua, es decir, todo un montón de iniciativas que tienen una apariencia de Naciones Unidas, pero que no lo organiza Naciones Unidas. Naciones Unidas es invitada ahí dentro, pero en realidad no mueve los hilos organizativos ni las iniciativas. Pues bien, en ese contexto, mientras los movimientos en lo que siempre se llaman los foros alternativos, que se generan y se producen en paralelo a los foros oficiales, pues siempre se pedía eso. Y dentro del foro mundial, los organizadores, el lobby privado,
siempre rechazaba, digamos, sin hacer mucho ruido, el usar el término derecho humano. Y entonces hablaba continuamente en sus declaraciones de derechos fundamentales, derechos vitales para la humanidad, que para el común de los mortales, yo recuerdo en aquellos tiempos que yo decía, bueno, pues suena lo mismo, ¿no? Derecho humano, derecho vital, y los juristas me decían, no, seguid diciendo derecho humano, porque hablar de derechos vitales, derechos fundamentales, esa terminología jurídicamente no implica obligación ninguna. Es una especie de, para el castellano, pero digamos, cualquier, digamos, persona que habla castellano suena a lo mismo, pero en términos jurídicos, decir derecho humano implica una categorización reconocida internacionalmente que implica obligaciones, implica toda una serie de características que están establecidas y por tanto tienen carácter de ley, mientras que hablar de un derecho fundamental o vital para el ser humano, pues es una buena intención, es una buena canción, pero poco más. Pues bien, esto fue así hasta el Foro Mundial de México, que fue creado en 2006, en el que no solo el Foro Alternativo lo reclamó, sino que hubo una primera rebelión interna entre países en donde 25 o 26 países, sobre todo América Latina y África, se salieron, por así decir, de lo que era la declaración oficial que se hace al final de cada foro y que es la oferta parroquial del agua. El agua es incolora, inodora, insípida y a ser posible mejor no contaminarla, poco más. La firman 130 ministros y ministras de medio ambiente, en realidad no dice nada, ¿no? Y entonces ahí por primera vez 20 y tantos países hicieron una declaración propia, se salieron un poquitín de la norma oficial del foro, pidiendo a Naciones Unidas que reconociera oficialmente los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Se produjo ese pequeño terremoto. Yo recuerdo que entonces estaba Narbona de ministra y me había invitado a mí también a la delegación española, entonces iba al foro oficial y al foro alternativo, y volviendo en el avión venía cabreada, se podía decir como una mona, porque no había podido firmar esa carta del derecho humano. Y de, porque claro, esto lo he conocido, o sea, se ha elaborado mientras estábamos en México, y yo tengo que hacer consulta en el gobierno, normalmente el gobierno va a consultar con la Unión Europea, y en esto llevo unos meses de trabajo. Y yo, pero claro, aquí, si es que estos foros no son foros de Naciones Unidas, no hay negociaciones previas, y lo que ha surgido como alternativa, pues ha surgido también de la misma manera. Venía enfadada por eso, pero por no haber podido firmar ese llamamiento, y tenemos que hacer algo, tal. Poco después de volver a España, yo creo a los pocos meses, España y Alemania propusieron en el Consejo de Derechos Humanos el que se estudiara el reconocimiento oficial de los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Incluso se formalizó un mandato, provisional, de una experta independiente que recayó sobre la profesora Catarina de Albuquerque, que es una profesora de la Universidad Católica de Lisboa, que actuaba todavía no como relatora, sino como experta independiente para ayudar a argumentar el tema. En ese camino, que es lento, con países que ponen el palo en la rueda porque no interesa lo que decía, hablar de derecho humano y demás y cuas, Bolivia, el Estado plurinacional, o la República Plurinacional de Bolivia, creo que se llama, decidió tirar por la calle en medio. Es verdad que España y Alemania se cabrearon como monos, pero bueno, y decidieron llevarlo directamente a votación a la Asamblea General. Y entonces, bueno, España y Alemania no les quedó más remedio que aceptarlo. En 2010 se produjo la votación, y la votación no dio ningún voto en contra, aunque sí dio 20 y tantas abstenciones significativas, generalmente de países poderosos con implicaciones en los procesos de privatización. Es verdad que España y Alemania mantuvieron una posición de dignidad en ese liderazgo relativo hacia los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Y se aprobó así, con lo cual, a partir de ahí, la experta independiente pasó a ser relatora de los derechos humanos, luego entró Leo Heller y luego pues me ha tocado a mí. Esa es un poco la historia de cómo se ha generado este mandato, Y entrando ya en contenidos, mirad, yo en mi primer informe, de los 2 que hago cada año, ¿no? Mi primer informe era ante el Consejo de Derechos Humanos hace 3 años, allá en Ginebra, y la temática era, bueno, escogí que fuera presentar al Consejo lo que yo entiendo que era el diagnóstico y las líneas de acción frente a lo que presenté
unos términos tanto, vamos a decir, provocativos en parte, lo que yo presenté como la crisis global del agua en el planeta agua, en el planeta azul. Decir la crisis global del agua ahora, como hablar de cambio climático, ya no implica, vamos a decir, riesgo intelectual alguno, ¿no? Hace no tanto tiempo, a lo mejor hace 15 años, no sé, no mucho más, ¿verdad? Ustedes aquí lo sabéis, hablar de cambio climático, hablar de crisis global del agua, te garantizaba salir de la sala con una pegatina puesta aquí en la frente, ¿no? Que decía profesor radical, antisistema, enemigo del progreso, ¿verdad? Bueno, ahora ya no, ahora, digamos, se acepta que eso son realidades críticas que hay que tratar, pero cuando digo en el planeta agua, sí que induzco, estoy metiendo un elemento de cierta provocación. Digamos que decir crisis global del agua cuando hay 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, o 4.000, más de 4.000 millones sin saneamiento básico, o sea, eso que dicen, ¿dónde está el váter? Ahí pone ya un cartelito, ¿no? Vamos al váter, los que somos más mayores, pues ya cada vez con más frecuencia, ¿verdad? Bueno, pues eso 4.000 millones de personas no lo tienen, ¿no? Entonces, los chicos, pues no hay mucho problema, el arbolico, primer arbolico que hay ahí, ¡pum!, ahí echamos la médica y vale, ¿no? Pero las chicas tienen que esconderse, ¿no? Más lejos de la comunidad, en un arbusto, y entonces ocasión de violencia sexual, de violación, bueno, pues 4.000 millones. Bueno, cuando decimos eso, pues hablar de crisis global del agua, no, es evidente que hay una crisis. Hablar en el planeta agua es tanto decir como que la clave no está, como solemos escuchar muchas veces, en la escasez del agua. Generalmente oímos eso. El agua es escasa y por eso tenemos problemas, ¿no? Bueno, haciendo una advertencia, que ciertamente en zonas áridas, extremas, semiáridas, sometidas al cambio climático que hemos producido, estamos produciendo, ciertamente allí sí, probablemente en pocas décadas muchos de esos territorios acabarán siendo inhabitables, por escasez física de agua, ahí sí. Pero la inmensa mayoría de esos 2.000 millones de personas no son propiamente personas sedientas, sin agua en sus entornos de vida. Son personas brutalmente empobrecidas que viven junto a ríos contaminados o sobre acuíferos contaminados. O bien junto a ríos o acuíferos en los que el agua disponible ha sido acaparada por actividades productivas de actores muy poderosos. Esas son las claves. Luego, por tanto, no es que no haya agua. Nuestros antepasados caminaron hasta encontrar un sitio donde hubiera agua suficiente y fiable para una vida digna, no más, pero para una vida digna. Y eso lo heredamos de alguna forma. El problema es que hemos quebrado la salud de nuestros ecosistemas, en muchos casos cada vez más con contaminación tóxica, de la que hablaré algo, ¿no? Y procesos de sobreexplotación o de ruina de los ecosistemas pero no por el derecho humano al agua, sino por actividades productivas de acaparamiento para intereses que no deberían priorizarse al derecho humano de los que habitan el territorio, ¿no? Ese es mi diagnóstico. Y por eso, desde ese informe primero, vengo planteando la necesidad, mi propuesta, mi sugerencia, de afrontar, entre otros, dos grandes desafíos. El primero, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros ecosistemas acuáticos. El segundo, promover una gobernanza democrática del agua, entendiéndola como un bien común, accesible para todas y todos, pero no apropiable por nadie, y no como un puro bien económico, un bien mercantil. Vale, esos son los dos grandes desafíos que yo creo que tenemos que desarrollar. El primero de ellos ha sido motivo este año de uno de los dos informes, luego lo tenéis fresco, el que presenté en septiembre en Ginebra, el de hacer las paces con nuestros ríos, por así decir, es el enfoque ecosistémico, como clave para avanzar en que esos 2.000 millones de personas lleguen a tener agua potable. Yo suelo decir, hay muchos debates a veces formales y todo un discurso dentro de Naciones Unidas, dentro de ONU Agua, que viene a decir, tenemos que acelerar el paso para cumplir el ODS número 6 para el 2030.
Es decir, para que haya el derecho humano al agua potable para todo el mundo en 2030, es el ODS 6, tenemos que acelerar el paso porque vamos muy lentos, porque no vamos a cumplir, ¿no? Y yo digo, miren, y cuando dicen eso, dicen, ¿cómo acelerar el paso? Entonces se mira hacia desarrollos tecnológicos. Tenemos que buscar nuevas tecnologías que permitan hacer llegar el agua potable a todo el mundo. Y digo, no, eso ya lo tenemos. Eso ya lo tenemos, no es problema eso. Para cualquiera de los problemas que tienen esos 2.000 millones de personas en el mundo, cualquiera, tenemos tecnologías adecuadas para resolverlos o para abordarlos. Incluso una contaminación por metales pesados, ¿no? Podemos montar una planta de osmosis inversa. Bueno, ahora que hacemos luego con los retornos contaminantes, ¿no? Que salgan de esa depuración, pues tendríamos algo. O podemos llevar botellicas de agua, o podemos traer a través de grandes tubos o por bombeo de 80, de 100, de 200 kilómetros, traer agua, hacer trasvases. Tenemos tecnologías para resolver todos estos problemas. El problema es que estamos hablando de 2.000 millones de personas brutalmente empobrecidos, que no pueden cubrir esos costes de esas inversiones. Eso no es realista, no es verdad. Estamos hablando de otra cosa. La única forma de avanzar en que esas personas puedan llegar a tener agua potable o fácilmente potabilizable es recuperar el buen estado ecológico de los ecosistemas de los que ellos se proveen a diario, de los que dependen a diario en su vida, en su supervivencia. Es recuperar la ingeniería natural que Dios o quien carajo haya sido ha hecho para mover el ciclo hidrológico en islas y continentes. Por cierto, con sofisticadas tecnologías naturales movidas con energía solar gratuita. Esa es la clave. Si no conseguimos eso, no avanzaremos seriamente en que esas personas tengan acceso al agua potable. Y eso conecta de lleno con las cosmovisiones indígenas, con las tradiciones campesinas, que han cuidado como de una manera sagrada, con una visión, incluso una visión sagrada de la naturaleza, de la madre naturaleza, de la Pachamama, que en el fondo es una forma de hablar, de decir y de pensar que entra en sintonía con lo que actualmente decimos de la necesidad de la sostenibilidad de los ecosistemas, de la directiva marco, recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas acuáticos. Estamos convergiendo de alguna manera. Bueno, por eso, pues ahí tenéis ese informe primero, que va centrado en, este informe que saqué este año es una de las líneas, desde mi punto de vista, de los grandes desafíos, que tienen que ver con transitar de una visión del agua como puro recurso, troceable, parcelable, apropiable y privatizable, a una visión de una gestión ecosistémica, en donde lo que tenemos que gestionar son territorios, ecosistemas a nivel de cuenca, y en donde el desafío es que esa gestión sea sostenible, que la maquinaria natural funcione bien, que la ingeniería natural, repito, de quien haya hecho este mundo, puso en marcha, vuelva a funcionar y nos permita, en definitiva, disponer de agua de calidad, que es lo que ofrece normalmente la naturaleza, potable o fácilmente potabilizable. Vale. El segundo gran desafío, promover una gobernanza democrática del agua entendida como un bien común, accesible para todas, para todos, pero no apropiable por nadie. Desarrollando un enfoque de gestión de derechos humanos. Cuando se dice esto, para mí es uno de mis desafíos dentro de Naciones Unidas. Hablar de derechos humanos es complicado. Yo lo comentaba esta mañana en Tarragona porque a mí me parecía increíble. Me decían, Pedro, ten en cuenta cuando vayas a Nueva York que es otro mundo. Es muy distinto. Ginebra, de Naciones Unidas, ¿no? Ya sabéis, Naciones Unidas tiene una sede importante en lo que se refiere al Consejo de Derechos Humanos, donde está el Alto Comisionado de Derechos Humanos y tal, está en Ginebra, ¿no? Y la Asamblea General está en Nueva York. Entonces, como tengo que ir cada año, la primera vez que iba fui de pardillo, ¿no? Y ya me dijeron, no, es muy diferente. En Ginebra, el tema de derechos humanos, estamos en el centro de los derechos humanos, forma parte del discurso. Y que forme parte de las convicciones ya es otra cosa, ¿no? Pero el discurso sí. Pero llegas a Nueva York y cuando tienes allí a alguien que te va a asesorarte, ¿qué vas a decir, Pedro? Voy a plantear esto, los derechos humanos.
mejor no nombres derechos humanos. ¿Cómo que no nombres derechos humanos? Soy el relator de derechos humanos. No, es que mira, debes saberlo. Aquí en Nueva York, en Naciones Unidas, hablar de derechos humanos se entiende como un discurso politizado de izquierdas que embrolla, dificulta entender los problemas clave, que son producir riqueza, evitar conflictos y guerras y poco más, ¿no? Entonces, tú di lo que tienes que decir, pero evita el término derechos humanos. Bueno, no lo evitas, pues ya solo faltaba, pero bueno, para que os hagáis idea, es otro planeta. O sea, vas de Ginebra a Nueva York y te encuentras con otro planeta dentro de Naciones Unidas. Has hablado con las delegaciones de los países, con el embajador o la embajadora española, Alemania o de Eslovenia, te entiendes más o menos bien, por lo menos en el lenguaje en Ginebra, esperas que han transmitido eso a Nueva York. Cuando llegas a Nueva York hablas con los delegados de allá y no te entienden nada, ni el comunicado, y es otro mundo. Bueno, esa es una anécdota, ¿no? La gobernanza democrática del agua para mí es un desafío clarificarla a lo largo de todo mi mandato, de manera que en mi último informe, dentro de 3 años, quiero dedicar el último a recopilar los trabajos que he ido haciendo en cada frente, en donde al final desemboco en aspectos de lo que es esa gobernanza democrática del agua, para hacer un cuerpo de doctrina, una especie de propuesta unificada, etc. Pero bueno, voy avanzando, y entonces el primer informe que llevé a Nueva York dio, por así decir, seguimiento o continuidad al último informe que presentó Leo Heller, el último que hizo ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Y él lo dedicó a riesgos e impactos de la privatización de la gestión del agua y el saneamiento, ¿no?, para los derechos humanos al agua potable y saneamiento. Hizo un informe muy bueno, que fue un pequeño terremoto, que el privado entendió, el lobby privado, que tiene su fuerza sobre todo en Europa y en los continentes, pues entendió que eso era prácticamente una provocación neocomunista o algo parecido, y le montó en redes un pollo a Leo Heller, poniéndolo de comunista, bolivariano, patatín, patatán. Pero bueno, lo tenéis en la red. Es un informe muy riguroso, muy serio, muy diplomático, y muy válido, muy valioso también, ¿no? Yo creía que podía hacer una contribución en esa misma línea como punto de partida, y entonces tenéis también el informe siguiente, que fue el primero mío ante la Asamblea General de Naciones Unidas, sobre los riesgos e impactos de la mercantilización del agua y de la financiarización del agua. Mercantilización no es que para que os hagáis idea, lo que hace Leo Heller es en definitiva entrar a lo que suele ser más frecuente, más conocido, aquí mismo en Aragón, por ejemplo, ¿no?, que es la privatización de la gestión. La historia viene ya pues de los años 70, es cuando se inicia estos procesos de privatización, y se inician en Chile, en el Chile de Pinochet. Son los años en donde se inicia esa escuela, la escuela de Chicago, de los economistas, los jóvenes economistas de Chicago, que nosotros pues nos reíamos un poquillo de ellos siendo jóvenes nosotros también, que eran los Chicago Boys, dichos así como jajaja, ¿no? Mira tú lo que han crecido los Chicago Boys, que han copado prácticamente la globalización, pero en aquel momento era esa visión mercantilizadora de todos los valores de la vida a través de procesos de privatización. Y en aquel contexto, el ministro de Economía de Pinochet, que era un joven economista entusiasta de la nueva escuela de Chicago, pues tuvo la oportunidad no de hacer un experimento de laboratorio, sino a nivel de país. Entonces, la ley de aguas chilena, que es una ley privatizadora del agua, de manera que prácticamente las empresas de agroexportación, y sobre todo las eléctricas, se apropiaron legalmente prácticamente de los caudales fluviales, en plena potestad, para luego vender y comprar el agua como una mercancía, ¿no? En concreto, buena parte de los ríos de la Patagonia chilena son, se podría decir, de facto propiedad de Endesa, que en aquel momento era chilena. Había otra Endesa española, pero luego la Endesa española se comió a la Endesa chilena, y de manera que durante un tiempo los chilenos, si querían agua para dotar
una dotación urbana de agua, o un hospital, o un regadío, lo que fuera, tenían que venir a Madrid a comprarla. Ahora tienen que ir a Roma, porque Endesa Española se la comió capital italiano público, de manera que es una empresa pública italiana. Entonces, si quieren agua, tienen que ir a Roma a comprar su propia agua, ¿no? Sus derechos de agua a Roma. Ese es el modelo chileno, que no se extendió. Tuvo un amago de extensión en Honduras y poco más. Siguiente modelo de privatización lo hizo Margaret Thatcher, y que no privatizó propiamente el agua, sino las infraestructuras de agua y saneamiento. Entregó, por ejemplo, pues toda la infraestructura enorme de agua y saneamiento del Gran Londres por un precio simbólico, una libra esterlina, un precio simbólico, a Thames Water, que es una multinacional británica, y a partir de él, pues, la infraestructura, la gestión, todo pues es un servicio privado, como si fuera Iberia para aviación, ¿vale? Un servicio privado. No, tampoco se extendió mucho, de hecho no se extendió fuera del Reino Unido, y lo que se ha extendido por el mundo es el modelo PPP, modelo europeo, francés, franco-español, en parte, ¿no? Pero vamos, es matriz francesa. Las tres grandes multinacionales, que ahora ya solo es una, que dominan el 80% del mercado mundial de la gestión privada de agua y saneamiento, es de matriz francesa, ¿no? Y su modelo es sumamente sofisticado, muy evolucionado, pero no menos efectivo en hacer del agua un buen negocio, ¿no? Y se suele conocer por el PPP, por el Public-Private Partnership, que en castellano también se emplea la misma sigla, que es partenariado público-privado. Y es lo que conocemos aquí, lo que te viene la empresa privada, la gran multinacional, y te dice, bueno, señor alcalde, tengo este problema económico de financiación, de liquidez, imagínate, ¿no? La anorexia financiera del municipal. Bueno, pues no se preocupe. Yo le brindo, por ejemplo, aquí en Zaragoza, cuando se hizo el intento de privatización, que comisiones y los sindicatos y UGT bloquearon, ¿no? Y hubo cierta movilización que lo paró, lo que estaba detrás eran 60 millones de canon. 60 millones, que es como una especie de adelanto, de préstamo. Los ayuntamientos no pueden pedir un préstamo por todas las políticas de restricción presupuestaria, pero un privado le puede ofrecer ese préstamo en forma de canon de agua y saneamiento, 60 millones, pues te arreglan la vida como alcalde. Oye, y el siguiente alcalde, que arregle. Tú ya te has arreglado tu legislatura, ¿no? Y eso ya nos lo van a cobrar luego por trocitos en la tarifa del agua, eso por un lado. Lo segundo es que el alcalde va a decir, hombre, es que si privatizo se va a ver mal, igual pierdo las siguientes elecciones. No te preocupes, vamos a hacer una empresa público-privada, una gran alianza público-privada. 51% público, 49% privado. Tú vas a poder salir al balcón del ayuntamiento y decir que he conseguido dinero de una empresa pública privada para hacer gestión pública, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está el secreto? ¿No? Pues hay que mirar el contrato, ¿no? Todos los contratos que hay de este tipo son todos igual. Están en suajili, están en inglés, en alemán, en castellano, en chino, cantonés. Hay un punto del articulado que dice nombre del know-how y del savoir-faire, terminología inglesa porque es la lengua del conjunto del mundo, pero como el lobby es francés, aparece el término francés también, pero es así, incluso en español, el know-how y el savoir-faire, dicho en otras palabras. Como esto es muy complicado, señor alcalde, de mutuo acuerdo, las partes, el ayuntamiento y nosotros, acordamos que la gestión, las competencias de gestión de la empresa mixta corresponden al socio minoritario. De manera que el negocio se controla no desde la mayoría accionarial, sino desde el monopolio del conocimiento, de la gestión, del negocio. Quien nombra al gerente, quien nombra la dirección de la empresa, es el socio minoritario y eso está por contrato. Por si fuera poco, y si miras más abajo, hay otro punto en donde suele decir, bueno, como las compras, contrataciones y subcontrataciones también son muy complicadas, hay que ir a mercados internacionales, la tecnología en juegos tecnológicos son muy complicadas. Entonces, de nuevo, el know-how, el savoir-faire, bueno, pues también es la empresa privada que es la que sabe, va a poder hacer compras y contrataciones como entienda que la quiere hacer. Queda liberada
de contratos bajo competencia pública. De manera que la empresa puede contratar a otras empresas del grupo empresarial sin competencia. De manera que en nombre de la libre competencia se colapsa lo que se llama los mercados de input secundarios, que es en donde se produce del orden del 70% del valor añadido del negocio. De manera que entonces la empresa, si tú necesitas ordenadores, no te preocupes. El grupo Akbar, o el grupo en este caso Veolia, tiene una empresa de ordenadores y tú compras ordenadores a precio de catálogo, no hay competencia. No haces un concurso público en donde se te presentan 10 marcas y tú escoges la que te esté ofreciendo un mejor trato, ¿no? No, te va a venir tecnología buena, necesitas software para gestión de redes presurizadas, no se preocupe, tenemos un software excelente de una empresa que es del grupo empresarial a precio de catálogo, que es mucho más caro de lo que tendrías en un concurso público, pero todo eso que encarecerá el servicio en una libre competencia llevaría a hundir la empresa, porque otros lo harían más barato. Pero aquí no estamos en libre competencia en el mercado, sino como mucho hay competencia por el mercado, es decir, por la asignación del contrato, ¿no? Que tiene poco de libre, que tiene mucho de negociación en el despacho más o menos oscuro, y hay otra cláusula que dice que los costes que se deriven de hacer el servicio se cargarán sobre la tarifa a los vecinos. Pues ya está, no hay ningún riesgo, simplemente subirán las tarifas. Bueno, este es el modelo. Este es el modelo que el Banco Mundial, que es un banco público, amparó, empujó e incluso, como tú has dicho, en muchos casos condicionaba créditos públicos a países en desarrollo a que previamente privatizaran bajo este tipo de modelo. No solo en Bolivia, por medio mundo, ¿no? Vale, pues eso es lo que Leo Heller venía criticando, que yo he criticado en otras ocasiones. Lo que luego yo hice, y perdonad que me esté extendiendo en este tema, pero entiendo que es un tema que suscita interés quizá en este entorno, es referirme a una cosa diferente. Son los mercados de aguas, los mercados de derechos concesionales, que en España, por ejemplo, están ya legalizados. Es decir, el agua, en principio, si tú tienes una concesión de agua, una concesión gratuita, en principio tú no pagas. Bueno, a ver, pagas si ha habido gastos de construcción de presas, de una tasa y un canon, que es una miseria. Por ejemplo, el agua bruta que paga Zaragoza, ahora lo paga más cara por negocios que ha hecho con Yesa y todo eso, ¿no? Malos negocios, pero si tú miras el agua en origen que paga Bardenas o que paga Monegros, no sé, es a lo mejor 1 céntimo por metro cúbico, algo así, ¿no? Una cosa ridícula. Bueno, pues eso, que es una concesión pública, ya sea para riego, para una industria, para una ciudad, ese agua cuasi gratuita, con la evolución que ha habido de mercados de agua, lo que te permite es que ese papelito que te da derecho a usar un determinado volumen de agua, tú se lo puedes vender a alguien, como si fuera una propiedad tuya, en libres mercados, ¿no? No me meto en el tema porque tiene sus complicaciones, pero eso era lo que criticaba y lo que podéis ver no solo en España, en Estados Unidos, en Chile, en Australia, en más países, una quincena, veintena de países están legalizados libres o cuasi libres mercados de derechos concesionales. Y el otro caso, que era el que me escandalizaba y me empujó a hacer ese primer informe, es que el año que yo entraba de relator se aprobaba en Estados Unidos un ensayo, y es llevar los derechos de agua de California, los derechos públicos de agua, a ser gestionados en los mercados de futuros de Wall Street. ¿Eso qué significa? Lo que significa es que ya no es solo que yo tengo un derecho de agua y te lo vendo a ti negociando un precio. No. Significa que en nombre de que el futuro es incierto por el cambio climático, vamos a introducir en la ecuación no la competencia a través del libre mercado, sino la especulación sobre lo que puede ser el futuro. Y entonces lo que se hace es que los grandes inversores institucionales, se llaman así, muchas ocasiones son bancos o fondos de inversión, fondos de pensiones, pues pueden comprar derechos de futuro. Es decir, las aguas que usted tiene, para el año que viene yo le compro 300 hectómetros cúbicos. Entonces, yo no voy a usarlos porque no soy ni la Confederación,
ni soy un usuario de agua, ni voy a usarlo. Pues yo soy un gran capital que invierte y negocia y especula, ¿no? Entonces yo reúno derechos de agua y una vez que ya tengo los derechos de agua, los papelitos de derechos de futuro, lo meto en bolsa bajo una dinámica especulativa. Es decir, yo tengo capacidad de generar la expectativa de que las acciones que van a valer esas aguas del futuro van a subir. ¿Tú por qué compras acciones del BBVA? Digo, porque entendáis este mundo que es muy difícil, ¿eh? El mundo de la especulación financiera es como otro planeta que hablan un idioma que es mucho más difícil que el chino cantonés. Cuando tú estás en ese tipo de dinámicas, por ejemplo, ¿por qué compras acciones del BBVA? Tú vas a la oficina del BBVA en tu barrio a ver si hay mucha cola, a ver si va el negocio bien. Hostia, que hay mucha gente en el BBVA, ¿esto va bien? Oye, voy a comprar acciones del BBVA. No se hace eso. Tú, loco, los que están metidos en bolsa dicen, oye, que el Chase Manhattan Bank y el Fondo de Pensiones de Suecia han apostado a tal palo. Y entonces va a subir la bolsa en ese sector, va a subir. Entonces tú dices, oye, ¿quién lo dice eso? No, el Chase Manhattan Bank y los fondos de pensiones noruego y sueco. Y, hostia, pues voy a comprar del BBVA. Y compras del BBVA bajo una expectativa de que va a haber una subida de la bolsa para el BBVA. Esa es la dinámica. Entonces, lo que ocurrió, por ejemplo, y lo tengo en el informe un poco que hago sobre el tema del agua, porque claro, no lo hemos hecho nunca en agua. Entonces digo, ¿qué otro caso podría ser parecido para ver lo que nos puede esperar si aceptamos esa dinámica especulativa? Bueno, pues la alimentación. A finales del siglo XX se produce un tentén en Estados Unidos en pro de la liberalización de los mercados financieros. Los mercados financieros estaban bastante regulados, no se podía hacer cualquier cosa, se podía especular, pero podríamos decirlo así, por entendernos, dentro de un orden, hasta cierto punto, y dando cuenta de lo que estabas haciendo, es decir, con cierta visibilidad de órganos de gestión y de control de esas inversiones. Lo que se hace al final del siglo pasado, principio de es un gran debate en Estados Unidos para liberalizar, quitar controles, y que en el mundo financiero se pueda hacer lo que se quiera. Entre otras cosas con los alimentos. De manera que se puede empezar a especular con alimentos básicos. Trigo, arroz, maíz. En las cercanías del 2008 se teoriza y se practica por parte de los grandes grupos financieros meter alimentos básicos de futuro en los paquetes financieros que venden a los ciudadanos. Y entonces, en poquísimo tiempo, en el 2008, cuando está a punto de reventar la burbuja inmobiliaria, pues corre en los medios financieros esta dinámica de que conviene comprar arroz, y en pocos meses se invierten cientos de miles de millones de dólares o de eso en arroz de futuro, trigo de futuro, En 2-3 meses se multiplica el precio del arroz, del metal, de los productos básicos en doble, triple, cuádruple. Fijaros que estamos hablando, para que entendáis un poquito esto tan complicado, estamos hablando del futuro, pero el futuro se traslada al presente. Tú imagínate que tienes el silo lleno de trigo y que tú en oferta y demanda, con lo que te ha costado ese trigo y la oferta y la demanda de ese año, dices, oye, yo por 10 lo vendo y está muy bien, por 10 lo voy a vender, pero miras en el ordenador y dices, a ver los mercados de futuro, hostia, 10 no, si en los mercados de futuro para el año que viene están anunciando ya a 40, pues lo vas a vender a 10. Tú directamente ya este año dices, no, a 10 no, 25. Has duplicado, triplicado el coste del mercado, ya. Bueno, pues eso es lo que se produjo. En cuestión de meses se produjo una subida de triple, de cuádruple, y el Banco Mundial, que no es sospechoso de tendencias izquierdistas, pues estimó que en pocos meses aumentaron el número de hambrientos en situación extrema, no sé si fueron 200 o 300 millones de personas, solo por esto. Se produce la burbuja, al mismo tiempo que explota la burbuja inmobiliaria, se genera la burbuja de la alimentación, que revienta, y cuando revienta, bueno, lo que ocurre en estas burbujas, el que induce esta expectativa al alza, tiene información para abandonar el barco antes de que reviente.
y ha hecho un gran negocio. En poco tiempo ha triplicado, ha cuadruplicado el capital. Así. O sea, en pocos meses lo que eran 100 se ha transformado en 300 o en 400. Pero el que no tiene esa información, el pardillo o la pardilla que ha entrado al negocio, pues de repente le explota la burbuja inmobiliaria o la burbuja, en este caso de la alimentación, y entra en ruina. Las economías más débiles no aguantan esos vaivienes y quiebran. Los derechos humanos ahí no están invitados. Ni la sostenibilidad de los ecosistemas, ahí no están invitados. No estaban invitados ya en los mercados normales, en la especulación financiera menos aún. Con lo cual, a mí me parecía peligrosísimo y lancé ese informe, bueno, pues que nunca sabes también qué efecto tiene, pero ahí lo tenéis, podéis mirarlo. Siempre hay, junto al informe, que son 11.000 palabras, no es muy largo, pero siempre hay un informe amigable, que es mucho más cortito, con dibujos, con las ideas clave, fundamentales, se lee rápido. Si os parece interesante, por difundirlo, por lo que sea, ¿no? Pues ahí lo tenéis, y si os parece interesante leer el informe más largo, pues lo tenéis al lado y lo leéis, ¿no? Bueno, pues eso fue un primer intento de entrarle a lo que no es una gobernanza democrática del agua, entendida como un bien común. Pero bueno, he seguido desarrollando luego en ámbitos de pobreza. El año pasado fue el agua en pueblos indígenas y comunidades rurales empobrecidas, cómo entendemos la gobernanza democrática en ámbitos de pobreza, y nos encontramos de que ahí nos dan verdaderas lecciones. Las cosmovisiones indígenas, que entienden el agua no como un recurso, sino como el alma azul de la vida, digo yo muchas veces, ¿no? Que entienden el agua como parte de los ecosistemas y del territorio, tiene una visión integrada, que eso luego lo estamos diciendo ahora en la moderna gestión de aguas. Tenemos que hacer una gestión integrada, no solo del agua como recurso, sino integrada, ecosistémica. Bueno, pues en nuestras cosmovisiones indígenas está ese tipo de visión, con otras nomenclaturas muy similares, con un respeto sagrado al orden natural, que nosotros ahora le llamamos sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera. Comunidades campesinas tienen también, donde se han conservado también esas visiones de economía circular, nada se tira, todo se reutiliza, todo eso que ahora de repente lo transformamos como en grandes novedades, lo tenemos en ejemplos. Por eso yo digo que aparte de tener grandes deudas con los sectores más empobrecidos, con los pueblos indígenas, con comunidades campesinas empobrecidas, ellos, más allá de ser víctimas, nos están dando lecciones. No son simplemente víctimas, son motores de cambio, ¿no? Igual que hablamos muchas veces del movimiento feminista, de las mujeres, no son solo víctimas, son actores de cambio, de revolución. Nos están enseñando por dónde salir, por el bien de todos y todas, no solo de los sectores que han sido tratados de esa manera, ¿no? Y por ejemplo, en el ámbito del primer desafío que os he dicho, de hacer las paces con la naturaleza, pero en el segundo, en el de considerar el agua como un bien común. Ellos lo consideran como un bien común. Todo lo que es vital, fundamental para la vida, tienen una visión comunitaria de eso. Y el principio es no dejar a nadie atrás. La comunidad se encarga de esto. Y por tanto, todo el mundo tiene acceso al agua, tiene acceso a la tierra, tiene acceso a la alimentación. Y luego hay más ricos y más pobres, pero lo básico, lo elemental para la vida es patrimonio común, es bien común. Y hay formas de gestión de los bienes comunes. Y por ejemplo, en América Latina, pues tenemos la red de acueductos comunitarios. 100 millones de personas en el medio rural empobrecido de América Latina que tienen instituciones que son acueductos comunitarios, en muchos casos se llaman así, en otros casos se llaman de otras maneras, pero que donde no llega el Estado y donde ellos se organizan por tradición histórica o por necesidad vital, ellos mismos bajo formas de gestión comunitaria, que generalmente es despreciada por los gobiernos, como fórmulas atrasadas, como fórmulas ineficientes, como fórmulas de pueblos atrasados, indígenas. No, yo lo que hago en el informe es decir, no, ¿cómo que atrasadas? Es el ejemplo vivo. No digo que lo hagan bien, lo pueden hacer bien, mal o regular, pero es el ejemplo de, digamos, de gestión participativa, democrática y responsable, en donde todos nos hacemos responsables de lo que es de todos. Es difícil, pero ellos lo están practicando, eso sí, comunidades pequeñas. Hacerlo en una ciudad como Zaragoza no es tan fácil. En un país, en una cuenca hidrográfica, es todo un desafío. Y ese desafío es el que intento cubrir
clarificando, pero en pequeñito, ahí tenemos los valores del agua como bien común, ¿no? Luego, por tanto, tenemos mucho que aprender de eso. Y finalmente este año los dos informes han ido, el primero sobre el que os he dicho, hacer las paces con la naturaleza, el segundo, que se llevé a Nueva York, dio la casualidad de que lo había proyectado y era sobre el agua como un argumento para la paz y la cooperación, el hermanamiento entre los pueblos, ¿no? Y ahí surge toda la explosión de Palestina y de Gaza. Y bueno, pues ha sido muy oportuno, ¿no? Porque entonces ya sabéis que ahí pues ha habido bronca con el tema, y a mí me ha tocado un poquito también Naciones Unidas pues decir, como me dicen, no, esto dígalo usted, como dicen embajadores de África, de Asia, que están también cabreados como monas con este tema y que poco a poco van hablando, pero que de entrada no se atreven. Porque esto es como cuando te dicen, oye, han tenido que llamar para decir lo que no conviene decir, periodista o que sea, ¿no? Muchas veces hay autorrepresión, ¿no? Tú sabes lo que conviene no decir para que no te llamen la atención. No necesitas ni un telefonazo del director del periódico, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Sabes? Lo que no debes decir para que Estados Unidos, Francia, Alemania, o un país que sea poderoso, del que depende colaboración, relaciones comerciales, poder, pues para que no te llamen la atención. Entonces me decían, si puedes no toques este tema, porque yo lo había tocado. Había hablado de Gaza antes de que empezara la guerra, diciendo que 2 millones y casi medio de personas vivían bajo la complicidad vergonzosa de la comunidad internacional en un campo de concentración que no tiene precedentes en el mundo, en la historia de la humanidad. En un campo de concentración en donde el agua disponible es solo el agua del acuífero costero. Digo en tiempos de paz, entre comillas. El acuífero costero es un acuífero que tiene una realimentación de 60 hectómetros cúbicos al año. Y las necesidades básicas de los 2 millones y medio de habitantes, 2.300.000, era de 200 hectómetros cúbicos de bombeo. Pues ya podéis saber, imaginar lo que ocurre en un acuífero costero que tiene una realimentación de 60 y que tú les traes 200. Una salinización brutal. Lo que tú bebes del agua del acuífero es agua salada. Y por otro lado, como hay una muy mala depuración de los retornos cloacales, está contaminado por aguas cloacales. Entonces, el agua que entra a las redes urbanas de eso durante los 15, 17 años de bloqueo ha sido agua salada y contaminada, no potable. Entonces, la única posibilidad de beber agua potable eran las 2 o 3 desaladoras que financiaron la Unión Europea y UNICEF y otras desaladoras privadas que daban para beber un 40% de la población, generalmente mezclando agua, ¿no? El agua medianamente potable, el 40% de la población, el 60% bebía agua no potable, las correspondientes diarreas, problemas y tal. Eso en paz. Cuando han entrado, y entonces yo decía eso, solo decir campo de concentración, para luego citar un caso positivo en Gaza, que había sido en los últimos meses una organización que conozco además, al líder principal, que es israelí, es un israelí judío de Friends of the Earth, ¿no? De Amigos de la Tierra, de muy majo, y que generó una ONG que se llama Ecopeace Middle East, Ecopaz Medio Oriente, con palestinos, jordanos e israelíes. Y habían convencido al gobierno israelí para permitir la entrada de los materiales necesarios para construir varias estaciones de saneamiento. Porque durante estos 17 años ha estado vigente la política de bloqueo de materiales de doble uso. Doble uso es todo lo que Israel entendía que podía ser usado por Hamás. Y ahí entraba el cemento, el hierro, el cloro. Todo eso no podía entrar a Gaza. Con lo cual no podías construir una estación de saneamiento. Bueno, entonces Ecopeace Middle East consiguió, tras varios años de negociación, que le permitieran la entrada controladísima para construir unas estaciones de saneamiento. Y la buena noticia, cuando estaba yo redactando el informe, es que las playas de Gaza y las playas de Israel volvían a ser aptas para el baño, gracias a esa colaboración. Y entonces yo usaba eso para decirle, ahí tenemos un botón de muestra. Si entramos por la vía de la cooperación positiva y no del campo de concentración, podemos tener cosas interesantes. Bueno, pues solo hablar de campo de concentración me supuso teléfonos amables de los países amigos, de los que apoyan a la relatoría, como Alemania, como Suiza,
España no dijo nada, diciendo: Pedro, nos dice el gobierno desde Berlín que no es conveniente, si puedes retirarlo de campo de concentración. ¿Cómo quieres que lo llame? Los suizos lo mismo. Campo de concentración es que es muy terrible. ¿Cómo lo llamo? Porque yo estoy dispuesto a llamarlo de otra forma. Lo importante no es cómo lo llamo, es la realidad sustantiva de lo que allí está pasando, que es una salvajada. Y me dicen los suizos indirectamente, esto es una anécdota, una abogada para que veáis cómo se gastan ahí dentro. Me dicen: hombre, quizá apartheid se puede... ¿Cómo? ¿Apartheid, vale? Dice: sí, ¿y eso? No sé, porque ya lo viene usando sistemáticamente Human Rights Watch, que es norteamericano, y entonces ya no les gusta, pero se acepta. Apartheid. Bueno, pues otros hablan de prisión al aire libre, apartheid, a mí me da igual. Digámoslo como lo digamos, lo que hay que denunciar es el hecho en sí, para que os hagáis idea de la presión que había. Y entonces cuando llego a la defensa de cuando había recién empezaba la guerra, ¿no? Pues me dicen: mejor no hables del tema, ¿no? Y yo: ¿cómo no voy a hablar? La situación de bloqueo del agua, en donde acaban de decir públicamente que se corta el agua. No se corta el agua, ¿qué se hace? Se corta cualquier entrada de agua, que antes les vendían 5 o 10 hectómetros cúbicos vendida, de Mekorot, que era la empresa pública israelí, es la empresa pública israelí que vende el gobierno, de agua que sacan de territorios palestinos ocupados, vendida a buen precio. Entraba eso y luego las desaladoras. Pero ¿qué pasa? Que cortan eso y cortan la electricidad y cortan el gasóleo. Bueno, pues desde el momento en que cortan el gasóleo y la electricidad, deja de funcionar la red urbana, porque es una red urbana que funciona por bombeo. Entonces, si no hay electricidad, no hay agua en el grifo, ni buena ni mala, ni para lavarte la cara. Y no hay electricidad para bombear el agua contaminada del acuífero. Y no hay electricidad para las estaciones de desalación. No hay agua. Se bloquea el agua. Artículo 7 del Estatuto de Roma, que lo que plantea es delito de exterminio, literalmente. Y por eso yo empecé a hablar, junto con otros 6 o 7 relatores, de genocidio. Estamos en el camino de un genocidio. Y entonces se produce la escandalera, telefonazos: Pedro, por favor, ¿pero cómo hablas de genocidio? Esto ofende al pueblo israelí, ofende a Occidente. Bueno, pues que se ofendan, lo siento mucho. Pero ¿qué es eso, si no? ¿Cómo lo llamamos? Artículo 7, repito. Está quebrándose la legalidad internacional, no solo de derechos humanos, de derecho humanitario, de la legalidad de aguas, la legalidad más básica internacional. Hay que denunciarlo y hay que parar. Bueno, pues ahí andamos. Entonces este informe coincidió con eso y andamos con ese lío. Con lo cual, a raíz de que además los tweets y las cosas que me hacen desde Ginebra las retuitea por lo que me dicen la Greta del cambio climático, pues entonces a raíz de eso me voy a hacer muy famoso y entonces estoy en Al Jazeera cada 3 días, ¿no? Estoy aborrecido ya de entrevistas con Al Jazeera, pero no, es que te has hecho muy famoso porque la Greta Garbo te retuitea todo el rato. Y te digo, es una locura, pero en todo caso, vale, pues ahí andamos con este tema y de cara al futuro, pues no, todo lo que quede. Ya me he extendido demasiado, disculpadme.